Nada más estoy esperando, ¿no?, que nombren pues a Chumel, encargado de la educación, ¿no?, a Vicente Fox para la Secretaría de Bienestar. Salinas podría estar en la Contraloría. Hay un proceso de legitimación, ¿no?, durante todo el método, la aplicación del método. Y lo importante además es que se llegue al final del método. Es muy importante. Parece ser que Morena se infiltró y un 30% o 25% del padrón son de Morena. Son de Morena, y lo que quieren evitar es esa cargada para entorpecer la elección y dársela a Beatriz injustamente. Como dijo Alito, ya voy perdiendo a Dios para que gastamos dinero en votos y en poner urnas y mamada y media si vagan. Sí, es evidente que Xochitl, López Obrador y la estructura van a ir con todo el aparato para tratar de confundir a la sociedad, para tratar de... Bueno, está tratando de poner agenda en el movimiento ciudadano con Samuel. Bueno, pues en México llegamos a la recta final de la elección de aspirantes a ser candidatos presidenciales, tanto de la derecha como de la izquierda. Y pues vamos a platicar el día de hoy, pues qué se dejó ver al interior de cada proceso interno, cuáles son los proyectos que abandera uno y otro frente y en todo caso y en el fondo cuál es el trasfondo de cada uno para poder discutir frente a qué estamos en la elección del 2024. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de ENRE. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga. Y ya les decía, vamos a platicar de este proceso sucesorio en México, en esta fase del proceso en donde ya el próximo domingo vamos a saber quiénes van a quedar al frente de cada uno de los frentes en disputa, digamos, de los dos grandes proyectos en disputa. El próximo fin de semana se elige en un lado y en otro. Y esto pues se da a un año de las elecciones, independientemente de que todavía falta este año, porque se anticipó muchísimo todo este proceso y ya nos vamos a estar enterando, por eso es parte del debate nacional, junto con muchas otras cosas que además sirven de contexto, ¿no?, para esto que se da a nivel electoral y se da también a nivel pues de todo lo que sucede en el país en esta disputa que vivimos día a día y en medio de ella pues grandes artimañas de la derecha para derrocar a un gobierno progresista, ¿no? Vamos a ver qué hay detrás y qué hay en el proceso de cada uno de estos dos frentes. Ya le decía, vamos a empezar por Morena. Morena hace varias semanas ya estableció una serie de reglas para poder tener un proceso interno con el que pudiera elegir a sus aspirantes, ¿no? Se supone que, no se supone, todos tuvieron que renunciar a sus cargos públicos en ese primer momento y a partir de entonces, otras de las reglas que se contemplaron es que no se iban a pelear, es decir, no iban a debatir, se iba a privilegiar más bien la discusión con el otro proyecto con el cual se tiene disputa. Eso no necesariamente atravesó terso el proceso. Otra cosa que también prometieron, acordaron, es que no estarían teniendo entrevistas, por ejemplo, sobre todo en medios corporativos y en medios que un día y el otro también pues se muestran como adversarios del gobierno de la administración del presidente López Obrador. Eso tampoco necesariamente fue así por parte de todos los aspirantes, pero en todo caso llegamos a este punto donde lo que se quiso privilegiar es, fueron recorridos en las calles a lo largo de toda la República, donde cada aspirante pudiera dar a conocer pues su visión sobre la cuarta transformación, de qué manera esto se iba a profundizar. Así lo hicieron, llegamos a este punto en donde pues ya se va a elegir. En paralelo, hubo otro proceso, además del de los aspirantes, que poco, digamos, trascendió en los grandes medios de comunicación, que es de qué manera se está construyendo o se está tratando de avisorar la construcción
de un proyecto de nación que van a tener que suscribir, va a tener que suscribir quien encabece este frente o la coordinación de la Cuarta Transformación. ¿De qué manera se hizo? Es algo muy interesante. Se hizo de la mano con la población, porque fue un proceso abierto en el que se convocó a la población a discutir diversos ejes pues fundamentales, que se consideran fundamentales dentro del conjunto de integrantes de la Cuarta Transformación. Esto nos va a platicar mucho más detalladamente Alina Duarte, porque además estuvo inmersa en ese proceso. Pues sí, mira, durante los últimos 2 meses prácticamente vimos algo totalmente inédito en este país, que fue la consulta de a pie de este proyecto de nación. No fue el miren, les vamos a decir qué vamos a hacer, fue el vamos a construir juntos este proyecto. Entonces, para ello se realizaron una serie de foros, ¿no? Primero se eligió un consejo, por así decirlo, que habría de estar llevando este proceso, 21 personas, que para quienes nos ven fuera de este país son referentes intelectuales de la izquierda, que han estado metidos también en las luchas sociales, como Paloma Sainz, Paco Ignacio Taibo, Ana Francis Mora, Armando Bartra, obviamente Rafael Barajas, el Fisgón, que es el presidente del Instituto de Formación Política, Elvira Conchero, es decir, muchas mujeres y hombres que están metidos, digamos, de lleno desde la fundación, la inmensa mayoría, o si no es que todos, de esta llamada Cuarta Transformación. Se realizaron todos estos foros con varios ejes temáticos, que también no fueron 1, 2 o 3, fueron más de 20 los temas que se trataron en estos, primero, unos foros abiertos a toda la población con convocatoria pública. Podías llegar, si eras simpatizante o enemigo de la Cuarta Transformación, podías llegar a decir qué se estaba haciendo y qué no. Al final, bueno, fueron, insisto, más de 20 ejes, se tocaron como paz, seguridad y justicia, vivienda, educación, otros tantos que también esbozan en dónde estamos, en donde se permitió ver también no solamente es lo que ha hecho o no la Cuarta Transformación, sino también la propia sociedad en donde estamos en temas de mujeres, de feminismo, de diversidad sexual, ¿no? Que también salían ahí pues algunos obstáculos, ¿no? De los debates que se quieren dar o no. Tema, insisto, de educación, paz, seguridad y justicia, reforma del Estado, también la gente estuvo inmiscuida de lleno en eso. Las juventudes, que fue muy importante, un foro en el que estuvieron más de 1,500 jóvenes provenientes de todo el país, vinieron a la Ciudad de México, otros tantos se conectaron de manera virtual, y también se tocó el tema de medios de comunicación y poder, derechos digitales. Entonces, insisto, en algunos fueron miles de personas, como en el de pueblos originarios y afromexicanos, y en el tema de juventudes fueron de los más nutridos. Al final de estos foros, en algunos casos se realizaban mini asambleas o talleres para recopilar esas propuestas que desde el Instituto de Formación Política se habrían de entregar a estos 21 encargados y encargadas de redactar más tarde lo que sería el proyecto de nación. Y no solamente fueron foros, también a la siguiente semana, un fin de semana, fueron foros, y a la siguiente semana fueron consultas públicas en los más de 300, en los 300 distritos, en algunos hubo hasta 2 sedes de la consulta, pero también en el exterior. Nuestros paisanos y paisanas también participaron, e incluso en la última asamblea también se tuvo una en Argentina, ¿no? Entonces, esto fue algo, pues, la verdad, muy, muy importante. No solo se hacían preguntas en algunos casos de cuál creerían que es la prioridad en temas, por ejemplo, de educación, si es la infraestructura, fortalecer la nueva escuela mexicana, etcétera, etcétera, sino también se dejaban propuestas abiertas, que tocó sistematizar estas miles de propuestas para también incluirlas en este proyecto. Entonces, es algo que no figuró en los medios de comunicación. Yo creo que fue un corte de caja de la Cuarta Transformación a ras de suelo, que la gente hable de lo que sí han logrado los programas sociales, de lo que no se ha hecho, de lo que falta. Fue un proceso sumamente autocrítico, diría yo, donde la gente dice, pues se ha avanzado en esto, pero en lo otro no, en el tema de pueblos originarios, las deudas de reformas a los artículos segundo, incluso, ¿no? El exigir que la misma bancada de Morena se había comprometido a una reforma amplia de más de 10 artículos constitucionales, y la gente volvió a insistir en la necesidad de eso. Entonces fue algo impresionante, que, como dices, Azul, se entregará y se hará pues comprometer a lo que en México decimos la corcholata, ¿no? A este candidato, candidata, que en realidad es el coordinador o coordinadora de los esfuerzos de la defensa de la Cuarta Transformación, y que, bueno, yo espero que salga avante, ¿no? El proyecto de nación con quien encabece estos esfuerzos. Fíjate que es interesante algo que comentas aquí, Alina, que es, digamos, la vocación democratizadora que ha tenido todo este proceso desde el punto de vista
de la selección de los aspirantes, algo que no había comentado, que se me pasó, pero que tiene que ver con esto, es el hecho de que también se va a hacer una encuesta para que salga el seleccionado. Y esta encuesta además es abierta a toda la población, es decir, no solamente se va a escoger entre los militantes o los simpatizantes de Morena. Y eso, pues es lo mismo, un poco este mismo reflejo en el proceso de la construcción del proyecto de nación, cuando lo que vemos es una discusión abierta. Y esta vocación, digamos que se expresa, o sea, es una de las cosas que se ha expresado de una manera muy clara en este gobierno, teniendo adversarios tan fuertes, tan potentes, tan activos todo el tiempo. El planteamiento, y además ha sido muy consecuente con eso el presidente, es que tenemos que darle crédito a la gente y tenemos también que reivindicar, digamos, las bases democráticas de este proyecto. Y me quiero referir aquí a uno de los foros, el foro con el que se cierra, digamos, todo este proceso de consultas, de asambleas, que tiene que ver con el de la comunicación, planteando la necesidad de que el debate público esté permanentemente abierto, que esté nutrido, etcétera. Y entonces ahí se hicieron una serie de propuestas y también se hizo un gran diagnóstico de lo que ha sido, digamos, el reto de vivir este debate y esta comunicación en medio de la disputa de dos grandes proyectos, que por cierto no es una disputa nada más de México, sino a nivel regional. Vamos a escuchar parte de lo que dijo alguien que estuvo ahí, que es el vocero de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y que pues ha estado en medio de todo lo que ha sido este proceso. Escuchemos un poquito. Vemos que la principal ofensiva a los gobiernos progresistas en el mundo son los grandes medios de comunicación. Entonces aquí se pudo romper por la legitimidad del gobierno y por la capacidad de comunicación que rompió la forma tradicional de comunicarse con la sociedad a través de las conferencias mañaneras y de la forma de comunicación del gobierno. De tal manera que en lugar de utilizar a los medios como medios para llevar la palabra o que interpretaran la narrativa, las propuestas, las reflexiones, las críticas del propio gobierno a la realidad y sus alternativas, buscó una comunicación directa. Entonces rompió el poder que tenían los medios para manipular a la opinión pública, para manipular a la sociedad. Bueno, quisiera una reflexión de tu parte, Óscar, sobre justo todo este tema, pero antes recuperar rápidamente algunos de los puntos de lo que fue la propuesta de cara a un futuro, cómo se concibe la comunicación en donde hay medios públicos, hay medios privados y van a seguir habiendo los dos y tiene que seguir habiendo los dos, pero también hay un ecosistema donde ya intervienen igualmente redes sociales, fenómenos como el de la inteligencia artificial, en fin, de qué manera planteamos o aterrizamos esta visión democratizadora de la comunicación y del debate público con todos estos elementos. Hay, entre otras cosas, por ejemplo, hablando de los medios públicos, que sean evidentemente plurales, democráticos, que no existan bloqueos, no se privilegie información, que se intente que exista una objetividad en la información en Internet. Es decir, hay un planteamiento de que no sean eminentemente medios gubernamentales, sino medios de la sociedad, pensando en las audiencias como el centro. También que existan condiciones efectivas para atraer a esas audiencias con propuestas novedosas, audaces, creativas, como las que exige el momento que estamos viviendo. Algo que decía Epigmenio Ibarra, evocando a Guillermo Prieto, era esto de una revolución que canta, triunfa, y junto con eso crear una institución pública del fast-checking por aquello de la proliferación de Infodemia y todo. Pero esto va junto con esta otra reflexión, ¿no? La idea de no tutelar a las audiencias, algo que me parece a mí que es muy revolucionario en, digamos, en cualquier proceso de un cambio de régimen donde hay tantas resistencias al cambio, ¿no? ¿Qué es lo que plantea, por ejemplo, Epigmenio Ibarra? Al mismo tiempo de que existen los medios públicos, de que existe una información activa por parte de estos medios públicos con una vocación de objetividad, de veracidad, de desmentir lo que es la defensa de intereses privados, por ejemplo, de todas maneras tiene que haber una libertad absoluta para estos medios privados. Eso es algo que no siempre vemos, ¿no?
como parte de estos procesos. Y junto con eso una respuesta inmediata cuando mienten bajo la máxima de que la prensa se debe regular con la prensa y de que las audiencias al final, como en la democracia, la sociedad, pues son mayores de edad. Eso tiene que prevalecer. A mí me parece un centro nodal, digamos, de toda esta propuesta. Ya más específicamente el impulso y la discusión en redes sociales y en los medios en general a través de argumentos y de la promoción, para la promoción de acciones comunes, de argumentos y no de planteamientos viscerales como los que han proliferado, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Eso es algo que tenía con mucho acento, por ejemplo, también Jesús Ramírez Cuevas. ¿Por qué? Porque cuando gana eso, entonces pues también gana la derecha, ¿no? Se suele ganar por ahí. Luego, el contrapeso a los monopolios de las redes sociales, la garantía del acceso a la conectividad universal, la alfabetización digital, la promoción de la existencia de más operadores locales y comunitarios que den voz a esas realidades. Y por aquí tenía pues también la búsqueda de mecanismos para contrarrestar los grandes monopolios que ahora existen también en las redes sociales, ¿no? Y la revisión, por ejemplo, y la regulación de los algoritmos, entre otras cosas, ¿no? Además está cosas ya más específicas, pero esto digamos que engloba en general lo que fueron las reflexiones centrales de ese foro con el que ahora pues vamos a ver a qué futuro nos vamos a enfrentar. Sí, sin duda, Azul, Alina. Creo que lo que se vio en ese foro es precisamente parte de lo que es la vocación por seguir transformando a la sociedad mexicana y en específico creo que nos centramos un poquito en esto porque hablar de los medios de comunicación y de sus reglas y de sus compromisos y de sus responsabilidades es vital. Vital en función de varias de las cosas que hemos visto. Se suman de pronto medios corporativos, hacen pareja con los poderes judiciales y son un gran peligro para las decisiones de las mayorías y para tumbar gobiernos. Entonces no es cualquier cosa abordar el asunto de los medios. Y creo que la importancia de que en estos foros de Morena para crear el proyecto de nación se haya abordado de manera específica las propuestas para los medios y los retos para los medios, pues habla de que están en el centro también de lo que es el nuevo proyecto de nación, que ya se ha venido impulsando, que ya se ha venido transformando y creo que se ha venido dando una actitud incluso diferente, ¿no? Nos falta, ahí están las propuestas, ahí están los compromisos y pues se tendrán que entregar a quien resulte la próxima presidenta o presidente de México, ¿no? Me parece muy importante. Pero también creo que tenemos que abordar el asunto de los medios. Hay situaciones muy específicas que hemos vivido. Tenemos que terminar, yo creo que algo muy importante es cómo terminamos con esta relación entre los gobiernos y algunos medios corporativos que no pagan impuestos. Cuando yo hablo de este punto, no hablo de pequeñas cantidades de dinero. O sea, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto se le condonaron más de 3,500 millones de pesos a Televisa, que es el principal corporativo de la derecha en este país. Tenemos una relación ahorita tensa, dura, fuerte con el dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, que ya pagó una parte o se le obligó a pagar una parte de impuestos que le habían perdonado en otros sexenios y hoy todavía debe más de 25,000 millones en otro tipo de impuestos, valiéndose de sus relaciones que había antes con los gobiernos del PRI o del PAN, ¿no? Y de su alianza actual con la Suprema Corte. Y de su alianza actual con la Suprema Corte. Es una batalla desigual, ¿no? Es una batalla totalmente desigual. Entonces, ese es un reto también para el siguiente gobierno. O sea, cómo abordar que la relación de los dueños de los medios, porque aquí hablamos de los dueños, ¿no? No se convierta en un mecanismo que no sean rehenes los gobiernos de este tipo de personajes que se convierten en personajes fascistas. O sea, aquí Ricardo Salinas Pliego es un émulo de Berlusconi en Italia, ¿no? O sea, donde chantajeas, usas tu poder para que no te cobren impuestos y pues es un reto, uno de los retos que tenemos. Otro creo que importante tiene que ver con la relación de los medios de comunicación corporativos con una serie de poderes, esto que decías, Azul, con la Suprema Corte de Justicia que actualmente está convertido pues, en absolutamente un nido de personajes de la ultraderecha que no hacen justicia, que echan mano de asuntos legaloides y que aparecen en los medios de comunicación como si fueran víctimas de todo. O sea,
ellos son los pobrecitos que tienen encima una campaña del gobierno, cuando atacados por el régimen. ¿No? Cuando que lo único que se les está pidiendo es que hagan justicia. Y que están ligados incluso con sectores criminales. Y lo que veíamos es que ya tenían bajo la manga, ¿no?, una posibilidad de destituir. Muchas veces ha insistido en que es una exageración por parte de quienes no formamos de esos medios corporativos esta idea de lawfare, de esta batalla jurídica. Exacto. Y de repente vemos que ya tenían ahí listo en la destitución del presidente. Y mira, por ejemplo, casos, acaba la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, acaba de contratar, tiene a 2 personajes que formaron parte del equipo de uno de los gángsters más grandes de este país que han existido desde el gobierno, que se llama Genaro García Luna. Fue el secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, participó en los gobiernos de Peña, de Vicente Fox, y está ahorita en la cárcel en los Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Bueno, 2 personajes de sus brazos derechos de Genaro García Luna trabajan hoy con la ministra Norma Piña, ¿no? Y como ese, muchos otros ejemplos, pero creo que no hay ejemplo que ilustre mejor, digamos, lo que es esta cúmulo de intereses que están unos con otros amarrados, que esto que pasó con los libros de texto, ¿no? Sí. O sea, tienes una Suprema Corte de Justicia que frena la repartición de los libros de texto en 2 estados, y al mismo tiempo ese mismo ministro le da la oportunidad a un empresario a no pagar 25,000 millones de pesos, que es un empresario que es el que también a su vez emprendió toda una campaña mediática absurda, escandalosa, surrealista en términos de lo que planteaba en contra de los libros de texto, ¿no? Exacto. Entonces se cierra de alguna manera esta pinza de estos intereses donde todos nos arropamos y todos nos defendemos a todos. No había quedado tan claro así este engrane de intereses como con este último ejemplo, ¿no? O sea, por momentos así lo podemos ver. Y que queda ligado a los medios, que el debate se da justo porque no todo el debate se ha quedado en los medios corporativos. O sea, ha salido a través de redes sociales, las discusiones no se están dando en los grandes monopolios de la televisión, de estos que no quieren pagar impuestos, que hacen campaña. Entonces también es esta importancia nuevamente de retomar la batalla mediática, ¿no? Exacto. No es que no pasara antes, solo que ahora nos enteramos porque estamos dando la batalla desde otro lado. Exactamente, sí. Y eso creo que es muy importante decirlo, no solamente tiene que ver con el rediseño o la reconceptualización de los medios públicos o de cómo profundizamos el trabajo que se ha venido haciendo, sino también de la forma en que se ha venido involucrando la propia sociedad con todo este debate público, ¿no? Y en la medida en que sigamos empujando hacia allá, a pesar del reconocimiento de la existencia de grandes monopolios, tanto en redes sociales como en los medios convencionales, entonces, pues, me parece a mí que existe una luz y lo estamos viendo. Pero bueno, ahí está la reflexión y ahí está todo lo que tiene que ver con el proceso de Morena, sus grandes reflexiones de cara al futuro. Luego está la derecha. ¿Qué pasó con la derecha? Porque también tuvo su proceso interno, o al menos quiso hacer pensar que iba a tener un proceso interno en donde iba a democratizar, ¿no? También la selección de su candidato o candidata, y pues resulta que no fue así. Que además, para empezar, fue una respuesta al proceso de Morena, ¿no? Porque era claro que no tenían la intención mínima de decidir democráticamente, pero una vez que Morena pone sobre la mesa la decisión de hacer un proceso abierto a los ojos de todos y todas, e incluso eso, de evidenciar que hay muchas posturas dentro de Morena, que la Cuarta Transformación no es una y única, entonces viene la derecha a decir, bueno, yo también me subo, ¿no? Y viene incluso el mismo presidente del PAN a decir cosas, ¿no? La derecha por excelencia, decir, por primera vez, y lo celebra, ¿no? Y hace un video diciendo, por primera vez el PAN consultará a las bases, ¿no? Y dices, ¿qué te pasa? Entonces, bueno, ya pasamos por eso, ya pasamos por algo que se hizo al calor de las necesidades de la derecha para parecer democrática. Hubo un fraude interno durísimo donde sabíamos que había una imposición desde el minuto 1. Le pusieron millones de pesos al asunto para decir que no, que esto de verdad era un proceso interno. La misma beneficiada de todo este proceso, Xóchitl Gálvez, cuestionó el proceso diciendo, de repente hay un montón de firmas que me parecen, y se queda callada, ¿no? Y dice, raras, ¿no? Entonces hubo todo eso
eso quedaron, bueno, ya al final 2 mujeres que también, hay que decirlo, es una victoria de las luchas de las mujeres históricamente, que hoy ellas incluso en sus foros vengan a decir esto de que ahora Claudia, ¿no? Claudia Sheinbaum y nosotras podemos ser, y lo reivindican como si fuera un triunfo de ellas, que han venido saboteando todas las discusiones que benefician a las mujeres. Y destacan estos foros en donde, pues la verdad son irrisorios totalmente, vienen a tratar una cuestión ahí, Azul, que pues ustedes lo vieron, de que nos insertamos a un tratado de América del Norte en cuestiones equitativas, aunque ha ocasionado el desplazamiento de millones de mexicanos por las condiciones terribles que se les dieron al campo, totalmente desiguales, bajo una lógica imperialista, que nuestro aliado tiene que ser Estados Unidos, porque dice Xóchitl Gálvez que sabemos leer los mapas y entonces no estamos cerca de China, estamos cerca de América del Norte, entonces por eso tenemos que ser nuestro aliado. Esa es la razón, ¿no? Sí, ¿no? O sea, más sin voltear a ver América Latina, o sea, el tema no es territorial, Sí, ni no. continental, ni nada. Pero en una de esas, fíjate que en un Estados foro, me hice ahí como harakiri, me puse a ver los foros, ella dice, ¿no? A pesar de que desprecia América Latina con total claridad, dice, total. pero nuestro corazón está con América Qué Latina, bueno, ¿no? qué Así de, bueno. bueno, los tomamos en cuenta para eso. Vino a despreciar el sureste mexicano, diciendo que el norte es más productivo, evidentemente, ¿no? No como el sur, que es históricamente más, pues, despojado de su territorio, ¿no? Vino a decir una cosa tremenda, que para quienes nos ven afuera de México, su propuesta en términos de seguridad pues parecería una broma, pero viene a decir que es por culpa de las micheladas, es decir, la cerveza preparada aquí en México con chile y limón, lo que genera, ¿no? Pues la violencia, entonces hay que cancelar las micheladas a escala nacional. Esas son realmente las propuestas y el proceso que ha emprendido la derecha, y al final pues veíamos al INE muy calladito cuando vino a censurar al proceso de la Cuarta Transformación, les vino a poner un montón de condiciones y ellos estaban haciendo sus foros, su campaña, sus propuestas, como si ya estuviéramos a 2 días de las urnas, candidatura presidencial. Ellos y no nos olvidemos por las de una ramas. propuesta adicional que hizo Xóchitl, que es terrible, que los mexicanos paguen su servicio de salud, contratando seguros de 120,000 pesos o de 70,000 pesos. Claro, cuando el salario mínimo aquí se le negó a la población con una explotación brutal, y ella viene a decir que como ella puede pagar un seguro, que pues incluso ese seguro, el monto del seguro no es ni la 10ª parte de lo que gana un mexicano promedio. Entonces muestra, ¿no? También qué tan alejados están. Claro. Y decía, y también las autoridades electorales que pues estaban con el ojo, ¿no? Así encima del proceso de la 4T, de Morena, pues aquí no habían dicho nada, los dejaban asumirse como candidatos presidenciales, hablar del 2024, y pues bueno, los sancionaron ahí con bajar 2 foros de YouTube y de todos sus plataformas, cuando en realidad ya había trascendido también todas estas propuestas de las micheladas, de lo que querían hacer. Entonces, bueno, yo nada más ahí diría que hasta en la derecha hay también temas, porque también demostró que aún invirtiendo todo el dinero, ¿no? Los grupos de las oligarquías, los grupos empresariales, teniendo todos los medios de comunicación, de repente volvió a salir un personaje que, bueno, no sabíamos hace unos meses ni que Xóchitl Gálvez ni que Beatriz Paredes no podían estar al frente, que no representa nada nuevo, sino lo más anquilosado de las viejas prácticas priistas, estar al frente de este proceso. Y de repente, pues Beatriz Paredes se muestra como una mujer que tiene todas las herramientas, más allá de sus posturas políticas, y pues que Xóchitl fue alguien al vapor, ¿no? Que fue muy inventada desde estas cúpulas. Pues, y miren hasta dónde llegaron. Sí, hasta pero dónde llegaron. Exacto, no. Y hasta dónde, pues al final se perfila a cumplirse el gran pronóstico que desde el principio se hizo, ¿no? La oligarquía tiene una candidata, es Xóchitl Gálvez, y pues ahí lo estamos viendo. Y bueno, esto, además de los foros, me gustaría, porque también hay un proyecto de nación que se está supuestamente construyendo y hay nombramientos y todo de quienes lo están haciendo. A diferencia de Morena, esto es a puerta cerrada y lo están haciendo pues personajes y las cúpulas de los partidos políticos. Es interesante saber quiénes están detrás de algunos de los ejes de esa construcción, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia económica y en la defensa del campo. Imagínese usted, ¿quiénes son, Oscar? Son 3 personajes que
tienen una historia negra en la vida del país, que han sumido en las respectivas áreas en las que han participado a este país, o en la miseria, o en la inseguridad, o en los vínculos con el narcotráfico. Hablamos, por ejemplo, ¿quién es la persona a la que el Frente Amplio Opositor de PRI, PAN y PRD le dieron el encargo para elaborar el proyecto de nación de la derecha en materia económica? Se llama José Ángel Gurría. Es un personaje que es priista, ha sido priista toda su vida, y entre sus grandes blasones, entre sus grandes virtudes que él presume, evidentemente porque lo presume, está el haber sido el artífice del Fobaproa, que es el mayor fraude multimillonario en contra de los mexicanos en este país. Él fue el personaje que, estando en la Secretaría de Hacienda con el gobierno de Ernesto Zedillo, empujó que se terminaran con todo lo que son las pensiones para los trabajadores, empujó que cada uno pagara todo lo que fuera su seguridad social, y dijo, bueno, ya tenemos un problema económico, echémoselo a la gente, la deuda del Fobaproa, que es una cantidad, el mayor robo a la nación que ha habido en este país. Ese personaje, sin embargo, como nunca ha ganado muy bien y como es muy pobrecito, a los 43 años le dieron una pensión de 120,000 pesos mensuales, cuando era director de Nacional Financiera, sin el mayor recato, o sea... No había ni una razón para que le dieran esa pensión y sin embargo se la adjudicaron. Pero es de los que proponen que se acaben las pensiones para los adultos mayores. Ese es el personaje que hoy elabora el proyecto de nación para la oposición en materia económica. En materia de seguridad, pues ya lo habíamos comentado, se llama Genaro, se parecen, pero no. Se llama Francisco Javier Cabeza de Vaca. Es un personaje que también fue gobernador de Tamaulipas, uno de los estados de este país, vinculado a la frontera con los Estados Unidos, y este personaje tiene innumerables demandas, denuncias por sus vínculos con el narcotráfico, por lavado de dinero, se le vincula con todos los grupos del cartel del Golfo, con los Zetas en el estado de Tamaulipas, y sin embargo, bueno, tan lamentable es su condición, que se apuntó para ser candidato y como tiene sus demandas en contra y por temor a ser aprehendido, no se presentó, se inscribió a distancia por Zoom y un familiar suyo llevó sus papeles para inscribirse. Y el tercer personaje se llama Silvano Aureoles, él es del PRD. Es un personaje que hundió al estado de Michoacán también en la inseguridad, en la pobreza del campo y el dinero que tenía, mucho del dinero de miles de millones de pesos que tenía, lo canalizó a una empresa a través de una serie de triangulaciones que aparentaban comprar productos de salud y terminaba en manos de una empresa que se llama Latinos. Es un financiador de la empresa de Carlos Loret de Mola, que es una empresa de comunicación que se llama Latinos, y se asoció con personajes que en México sabemos han sido... los que han cometido más fraudes históricos como Roberto Madrazo cuando dirigió el PRI. Esos personajes son los adalides de los proyectos de nación de la derecha en nuestro país. Bueno, ahí está para que se den un quemón más o menos de qué es lo que hay detrás de esta otra construcción en forma, en fondo. Y yo creo que ahí la vamos a dejar. Nos fuimos ya bastante largos el día de hoy. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. Ya estaremos platicando en el futuro también de qué es lo que sigue y de otros muchos temas también. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga. Esto fue una emisión más de ENRE. Muchas gracias por acompañarnos y por seguirnos también en nuestras redes de Raíz Media. Hasta la próxima.